Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad ha estado en boca de todos y que nos tiene a muchos con el corazón en un puño. Vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, y de cómo el amor verdadero parece haber triunfado, o al menos, haber salido a la luz de una forma impactante, justo después de que los rumores parecieran querer empañar todo. Así que si te gustan las historias de reconciliación, de amor que supera obstáculos y de valentía para decir las cosas como son, quédate con nosotros porque este vídeo te va a encantar. Y ya sabes, si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones, porque venimos cargados de contenido fresco y emocionante cada semana. La noticia que ha sacudido el universo fan de Kerem y Hande es, sin duda, una de las más esperadas y, al mismo tiempo, de las más comentadas. Después de semanas, quizás meses, de especulaciones, de miradas furtivas captadas por las cámaras, de supuestos encuentros y de silencios que hablaban más que 1000 palabras, parece que la verdad ha salido a la luz. Y no de cualquier manera, sino a través de una confesión que, para muchos, es la confirmación definitiva de un amor que nunca desapareció por completo. El título lo dice todo: Kerem confiesa todo a Hande, el amor verdadero tras rumores. Vamos a desgranar esto paso a paso, analizando qué significa esta confesión, cómo ha reaccionado el público y, lo más importante, qué implica para el futuro de esta pareja que tanto nos apasiona. A ver, ¿cuál es el contexto de todo esto? Los rumores, como bien sabemos, son el pan de cada día en la vida de las celebridades. Y Kerem y Hande no han sido la excepción. Desde que su relación se hizo pública, han estado bajo el escrutinio constante de los medios y de sus seguidores. Ha habido altos y bajos, momentos de aparente felicidad y periodos de distancia que han alimentado las conjeturas. Se habló de rupturas, de terceras personas, de incompatibilidades, la lista es larga y, sinceramente, a veces hasta agotadora para quienes seguimos sus pasos. Pero a pesar de todas esas nubes que parecían querer oscurecer su cielo, algo nos decía que la conexión entre ellos era especial, profunda y quizás difícil de romper. Y es aquí donde entra la figura de Kerem. Imaginen la presión. Tener tu vida privada expuesta al mundo con cada paso, cada gesto, cada palabra analizada al microscopio. Es fácil dejarse llevar por las versiones que circulan, por los titulares amarillistas, por las opiniones que a menudo se basan más en la ficción que en la realidad. Pero Kerem, al parecer, ha decidido tomar las riendas de la narrativa. Ha decidido ser el protagonista de su propia historia y, sobre todo, ser honesto con la persona que ama. La confesión de la que hablamos no se refiere a un simple te quiero, sino a algo mucho más profundo. Hablamos de admitir errores, de reconocer sentimientos que quizás se habían intentado ocultar o reprimir, de poner sobre la mesa la verdad de lo que sentía y de lo que quería. ¿Qué pudo haber confesado Kerem? Aquí es donde podemos especular, pero basándonos en la lógica de una reconciliación y de un amor verdadero. Podría haber sido una confesión sobre cómo los rumores y las presiones externas lo afectaron, y cómo, a pesar de todo, Hande siempre estuvo en su pensamiento. Quizás admitió que se equivocó al alejarse, o que subestimó la fuerza de sus sentimientos. O tal vez la confesión fue más directa: reconocer que nunca dejó de amarla y que los rumores, lejos de separarlos, le hicieron darse cuenta de cuánto la necesitaba y la valoraba. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de las apariencias, hay personas con emociones complejas, con miedos y con deseos profundos. ¿Y cómo ha sido la reacción de Hande? Si Kerem ha sido valiente al confesar, Hande ha tenido que ser receptiva y quizás también valiente al escuchar. Imaginen estar en su lugar. Recibir una confesión después de haber pasado por momentos de duda, de dolor o de incertidumbre. Su reacción es clave. Podría haber sido de sorpresa, de alivio, de escepticismo inicial, o de pura alegría. Lo que parece claro por el desenlace de esta historia es que su reacción ha sido positiva, permitiendo que esta confesión sea el catalizador de un nuevo comienzo o de una reafirmación de su vínculo. Ver cómo Hande ha acogido estas palabras de Kerem es un testimonio de la fuerza de su conexión. Ahora hablemos de lo que significa este amor verdadero tras rumores. El término amor verdadero siempre suena un poco idílico, pero en este contexto, creo que se refiere a un amor que ha sido probado por el fuego de la adversidad. No es un amor superficial, que se desmorona ante la primera dificultad o ante la primera ola de comentarios negativos. Es un amor que ha resistido, que ha madurado, que ha aprendido de los errores y que al final sale fortalecido.
Los rumores, en lugar de destruirlos, parecen haber actuado como un espejo, obligándolos a confrontar sus sentimientos y a darse cuenta de lo que realmente importaba. Es como si la tormenta, al pasar, hubiera dejado un cielo más claro y un sol más radiante. Para muchos fans, esta noticia es motivo de celebración. En un mundo donde las relaciones parecen cada vez más frágiles, ver a una pareja que lucha por su amor, que se da una segunda oportunidad, es inspirador. Ha habido un torrente de comentarios positivos en redes sociales, de mensajes de apoyo, de gente que siempre creyó en ellos. Es esa conexión especial que Kerem y Hande tienen con su público, una conexión que va más allá de sus personajes en pantalla. Sus vidas reales, sus dramas y sus alegrías, se convierten en parte de la narrativa que sus seguidores abrazan con entusiasmo. ¿Podemos aprender algo de esta historia? Creo que sí. Primero, la importancia de la comunicación honesta. Kerem ha demostrado que, a pesar de la presión y la complejidad de la situación, ser honesto es fundamental. Segundo, la resiliencia del amor. El amor verdadero, si es genuino, tiene una capacidad asombrosa para superar obstáculos. Y tercero, el poder de las segundas oportunidades. A veces, alejarse nos permite ver las cosas con más claridad y darnos cuenta de lo que realmente queremos. Esta historia nos recuerda que las personas no son perfectas, que cometen errores, pero que también tienen la capacidad de crecer y de perdonar. Ahora, para ponerle un broche de oro a este análisis, repasemos brevemente los puntos clave. Tenemos a Kerem, que ante la presión de los rumores, ha decidido confesar sus sentimientos más profundos a Hande. Tenemos a Hande, cuya receptividad a esta confesión parece haber abierto una nueva puerta para su relación. Y tenemos a su público que celebra este renacer de un amor que se declara verdadero y resiliente, capaz de superar las adversidades y de reafirmarse tras las pruebas. Es, en definitiva, una historia de valentía, de honestidad y de un amor que, a pesar de todo, ha logrado encontrar su camino. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem y Hande, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en su relación? ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, porque sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros y enriquecen mucho nuestras discusiones. Queremos leer sus reflexiones, sus teorías y sus sentimientos. Y ya para finalizar, si este vídeo te ha gustado, si te ha parecido informativo y entretenido, por favor, no te olvides de darle un gran me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que se enteren de esta noticia y de nuestro análisis. Y por supuesto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únete a nuestra comunidad, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y seamos cada día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.